Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la revelación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, San Gregorio Magno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, vamos a continuar considerando el tercer mandamiento. Hace 2 semanas, cuando nos vimos, estamos viendo el precepto negativo del tercer mandamiento, que es sobre de abstener de trabajos serviles. Entonces consideramos diferentes casos. Es algo que admite de muchas distinciones, ¿okay? Y también en cierto sentido puede ser condicionado por los tiempos o las condiciones en que vivimos, especialmente cuando pues hay tanta presión social y la sociedad no honra el día del Señor. Entonces lo hace más difícil descansar como deberíamos. Entonces exige más heroísmo y pues tenemos que considerar bien las circunstancias. Que el segundo aspecto de este mandamiento es el lado positivo. Y específicamente el primer precepto de los 5 preceptos de la iglesia. Entonces, además de los 10 mandamientos, la iglesia nos da 5 preceptos. Y el primero es de oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Okay? Entonces, eso dice que todos los fieles que gozan habitualmente de uso de razón y han cumplido la edad de 7 años, tienen obligación grave de oír misa todos los domingos y fiestas determinadas. En el calendario universal, además de los domingos, hay 8 fiestas de precepto que ha sido reducido por conferencias episcopales en casi todos los países del mundo. En México tenemos nada más 4 fiestas de precepto, además de los domingos. Y no somos los peores, porque hay algunos países que nada más tienen un día de precepto en todo el año, ¿no? Un sacerdote bromeando me comentó una vez que eventualmente la idea es juntar todas las obligaciones en un solo día al año. Todos los domingos, todas las fiestas, y nada más con eso ya tendrán 364 días libres. Pero ¿por qué? ¿Por qué es grave obligación? Porque eso es algo muy olvidado hoy en día. Muchos no se dan cuenta de que ir a misa sin una razón justificante de faltar a misa en domingo es pecado grave, mortal. Y muchas veces yo tengo que explicar a las personas también de que en cierto sentido es uno de los pecados más graves. Porque es un precepto muy explícito, pero por lo sencillo que es. ¿Okay? Entonces, eso añade cierta gravedad, porque de no hacerlo es pereza al máximo, ¿no? Porque no te cuesta mucho y los beneficios son tantos. ¿Okay? Pero tratamos de entender ¿por qué es tan importante? ¿Okay? Había
una encíclica escrita por Juan Pablo II sobre el domingo y todo. Es interesante, ¿ok? Eso es lo que dice él. La iglesia obliga a los fieles a asistir a misa los domingos y días santos bajo pena de pecado mortal. La asistencia a misa es verdaderamente necesaria para la vida cristiana. Participar en la adoración de domingo es de tal valor y necesidad para el alma que la iglesia mantiene a los fieles atados a esta participación por una obligación grave. Debemos admitir que el seguimiento de ese precepto es de la mayor ventaja para el alma cristiana, que perecerá rápidamente sin la ayuda de la adoración común, la predicación ortodoxa y la gracia derivada del sacramento del altar. ¿Okay? Los protestantes, por ejemplo, no tienen ese concepto. Muchos. Algunos sí tienen un concepto de la necesidad de ir a la iglesia los domingos, pero otros es como, pues si me conviene, también puedo quedarme en la casa, leer la Biblia, hacer mi alabanza, ¿no? Y todo eso. ¿Okay? Pero entendemos que Dios nos salva a través de nuestra incorporación en el cuerpo místico de Cristo. Entonces, vivimos en una comunidad, no vivimos en aislamiento. Entonces, el culto es necesario. Tenemos que mostrar a Dios nuestra dependencia de Él, adoración, agradecimiento. Necesitamos invocarlo para todas nuestras necesidades. Pero también tenemos que rendirle ese culto públicamente, porque Él ha instituido la sociedad y tenemos vínculos con los demás. Entonces esa comunión también es de suma importancia. ¿Okay? Sigue el Papa. Además debemos enfatizar que el deber principal de la criatura es honrar a su Creador. Si Dios hubiera ordenado que todos los días se le diera por completo, Él habría estado dentro de sus derechos, ya que todo el hombre junto con todo su tiempo y energías pertenece por completo a Dios. Fíjense, de que realmente nos pide muy poco. Es un día de los 7 y es una hora de los 24 en ese día, cuando Él en realidad tiene derecho de todo. ¿Okay? Sin embargo, Dios es muy generoso al exigir solo los domingos y muy pocos otros días que deben darse a la adoración divina. Es una demanda tan pequeña en su parte, y aquellos que lo hacen, incluso esta pequeña cantidad, son culpables de una audacia extrema. ¿Okay? Y en tiempos más cristianos, de hecho, tenían un concepto diferente. Porque realmente, cuando solo consideramos obligación, pues nos hace más pesado. Pero cuando consideramos invitación y bendición, tiene otro sentido. Y la iglesia con estos preceptos era como el gran protector en otros tiempos de los derechos, por ejemplo, de los pobres, los trabajadores. Porque es cierto que el concepto, por ejemplo, de fin de semana, bueno, aquí muchos trabajan en sábado, pero en países donde sábado y domingo son días libres, ¿okay? Tenemos ese concepto de que pues simplemente tiene que ser así. Pero en otros tiempos, que solo el domingo era el día de descanso, de no trabajar, y los días festivos. Y eran, por promedio, unos 52 al año anteriormente. ¿Okay? Es como más o menos uno a la semana por todo el año. ¿Okay? Entonces la iglesia dando ese motivo de festejar, pero no es simplemente como día libre para mí, sino tiene
un propósito. No trabajamos porque nos enfocamos en algo de importancia. Y la celebración estaba como organizada alrededor de la iglesia y había más también obligaciones. Porque en otros tiempos a veces era obligatorio no solamente ir a misa, estamos hablando de como pueblos y la iglesia en centro, en medio del pueblo, pero también de asistir a veces a vísperas o asistir a la predicación que no daba durante la misa, sino durante las vísperas o en la tarde. Entonces tenían que ir 2 veces. Y también el catecismo muchas veces fue dado en domingo y los días de precepto. Okay? Entonces fueron días realmente para el Señor. Okay? San Justino, en su primera apología dirigida al emperador Antonio y al Senado, describía con orgullo la práctica cristiana de la asamblea dominical que reunía en el mismo lugar a los cristianos del campo y de las ciudades. Cuando durante la persecución de Diocleciano sus asambleas fueron prohibidas con gran severidad, fueron muchos los cristianos valorosos que desafiaron el edicto imperial y aceptaron la muerte con tal de no faltar a la Eucaristía dominical. Es el caso de los mártires de Abitinia en África proconsular que respondieron a sus acusadores: sin temor alguno hemos celebrado la cena del Señor, porque no se puede aplazar. Es nuestra ley. Nosotros no pudimos vivir sin la cena del Señor. Y una de las mártires confesó: sí, he ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis hermanos porque soy cristiana. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares a partir del siglo IV, como en el concilio de Elvira del año 300, que no habla de obligación sino de consecuencias penales después de 3 ausencias. Y sobre todo desde el siglo VI en adelante, como sucedió en el concilio de Agde de 506, esos secretos de concilios particulares han desembocado en una costumbre universal de carácter obligatorio como cosa del todo obvia. Okay. Entonces vemos de qué importancia, ¿no? Y consideramos cuáles las pequeñas excusas que las personas muchas veces ponen para no cumplir. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es que cumplimos con este precepto. Obliga en el día prescrito, ¿okay? Que es domingo. Ahora la ley permite desde las vísperas de sábado, y en las interpretaciones más liberales, que hay algunos que dicen a partir de mediodía el sábado se puede cumplir. Eso es en debate. Pero casi todos dicen que sí cumple con el precepto a partir de 4 de la tarde el sábado. ¿Okay? Pero una aclaración aquí. Entonces, el propósito de permitir eso, como el Papa Juan Pablo II explica en otro lugar, no es para que duermas tarde, ¿okay? En domingo. Realmente, el propósito de permitir eso fue para los que tienen que trabajar en las mañanas de domingo o tienen viajes para dar más como posibilidad de cumplir. Porque yo creo que aunque cumple con la letra de la ley, si es por lo regular, ¿okay? Y no sé qué tan común es aquí, creo que no todos los templos ni tienen misa vespertina en sábado para domingo, ¿okay? Pero en los Estados Unidos lo que suele suceder es que la misa en sábado es la misa light,
es que cuando no tienes que vestirse tan formalmente, vas en shorts, tocan la guitarra, es como misa light, ¿okay? Y luego es para que la gente puede ver el fútbol todo el día, en domingo, sin ninguna inconveniencia. Y yo conocí a una persona, fue tan raro, ¿okay? Iba a misa todos los días en la mañana, una persona jubilada, ¿okay? Pero no sé cómo, pero agarró el costumbre de ir a la misa el sábado y luego algunos restaurantes en los Estados Unidos tienen descuentos para gente de tercera edad, como que vienen temprano para la cena, como a las 5. Entonces su costumbre era de ir a misa los sábados a las 4 de la tarde, salir temprano para no estar en tráfico en el estacionamiento, para llegar a Denny's para su cena de descuento. Y el único día en toda la semana que no iba a misa era domingo. Entonces podemos cumplir con la letra y faltar el espíritu, ¿okay? Pero si la obligación es domingo, ¿okay? Y con ese permiso de sábado en la tarde, pero no se transfiere a otro día. Muchas personas tienen ese error, ¿no? Es común en Pilar, donde la gente tiene devoción a San Nicolás, y muy común encontrar gente que nunca va el domingo, porque van los lunes, porque son devotos a San Nicolás, ¿no? No, es bueno ir los lunes, pero no cuenta. O si faltas, ¿okay? El pecado ya es un hecho cuando termina el domingo, cuando acaba la última misa. No puedes sustituir ir a domingo. Puede ser no puedes sustituir ir al lunes. Puede ser una reparación ir otro día en la semana por el tiempo que negaste a Dios, pero no estás cumpliendo con el precepto. El precepto ya pasó, la oportunidad ya pasó. ¿Okay? Y es presencia corporal. ¿Okay? Entonces, si ves la transmisión en YouTube, eso no vale. O en radio, ¿okay? No, es una confusión porque ya es fácil verlo en la tele. ¿Sí? Mi abuelo protestante nos decía eso, ¿no? Daba mucha lata a mi mamá porque ella es conversa. Y cuando éramos niños y íbamos a visitarlos y ella nos levantó para llevarnos a misa, nos decía: hay misa en la tele, ¿por qué tienes que hacer tanto? ¿No? Okay? No, pero es el esfuerzo también, pues tenemos que estar presentes para el sacrificio. Okay? Como no, si tienes tu mejor amigo, ¿no? Y que te invita a su boda, no vas a decir que, luego veré las fotos. No, es como, qué grosero, no hacer el esfuerzo para asistir, no es lo mismo, ¿okay? También es con atención al rito, vamos a ver en qué consiste la atención necesaria, y en lugar oportuno, ¿okay? Que normalmente es en un templo. Presencia corporal en toda ella, ¿okay? No cumple por radio o televisión, ¿okay? Y para cumplir perfectamente es desde el principio hasta el fin. Y dicen los teólogos que no cumple si omite una parte noble de ella. ¿Okay? Entonces hay diferencias de opinión sobre cuáles partes son las más nobles. ¿Okay? Bueno, todos están de acuerdo de que la consagración es la parte más noble. ¿Okay? Y dicen, por ejemplo, si faltas, aunque estás todo el tiempo, pero como los niños suelen tener que ir al baño 50 veces en la misa, ¿okay? Si uno falta la consagración y la comunión del sacerdote, como las partes
las dos partes más nobles, dicen que probablemente no cumpliría con la obligación. ¿Okay? Entonces hay que tomarlo en cuenta. No solamente que llegaste, pero es cuándo llegaste, cómo llegaste y qué hiciste durante la misa. Porque si estás saliendo... Pero una cosa para comentar, que hay ciertas excepciones, ¿okay? La mamá de muchos niños que tiene que salir porque el niño está llorando, ¿okay? Y esto es en consideración, ¿okay? Está haciendo lo mejor posible para asistir, ¿okay? Pero sin faltar el respeto y caridad a los demás. No es por su culpa, ¿okay? Pero es diferente, por ejemplo, si no te preparas, ¿okay? Y aparte de situaciones en que uno está muy enfermo, ¿okay? Y estás saliendo cada rato para contestar tu WhatsApp, para checar Facebook o ir al baño, ¿okay? Entonces puedes realmente no estar cumpliendo, ¿okay? Dice, no oye misa realmente quien omite la consagración. De hecho, y este domingo, porque leí eso y pensé, entonces tal vez necesitamos cambiar nuestras prácticas también, porque ¿qué pasa quien está confesando y pasa la comunión o la consagración? ¿Okay? Entonces, van a escucharme decir que vamos a tratar, aunque es difícil por cómo están los confesionarios, pero de parar las confesiones durante la consagración, no dura mucho, pero si estás confesando y escuchamos las campanas, debemos de cambiar nuestro enfoque de atención a lo más importante y luego terminar la confesión. ¿Okay? Sí, entonces, aunque oiga todo lo demás, si omite la consagración, ¿okay? Probablemente no cumple. ¿Okay? Que necesitan los papás de niños, especialmente niños que, bueno, si apenas hicieron la primera comunión, eso significa que son de la edad de discreción en que les obliga la misa y pueden cometer un pecado grave si falta por su culpa. Y si ellos están saliendo en esos momentos o no prestando atención, especialmente en esas partes más importantes, pues no están cumpliendo y necesitamos enseñarles cómo deben de realmente cumplir. Dice también, por razón de la extensión no satisface el precepto el que no llega hasta después del ofertorio. Eso es muy tarde en la misa, es como faltando todo el sermón. ¿Okay? El que omite todo lo anterior al primer evangelio y además todo lo que sigue a la comunión es otro. ¿Okay? Entonces, si estás nada más para el evangelio, sermón y la consagración, pero luego te vas, ¿okay? También no vale. ¿Okay? El que se ausenta desde antes del prefacio hasta la consagración, o después de la consagración hasta el paternoster. ¿Okay? Porque es el canon de la misa parte más noble. ¿Okay? El que llega tarde a misa está obligado, leve o gravemente según los casos, a suplir la parte que omitió. ¿Okay? Aquí somos muy malos en eso. ¿Okay? Tenemos muy mala costumbre de no llegar a tiempo para nada, ¿no? Pero cuando toca una obligación tan grave, necesitamos entender que pues, tenemos que cambiar los hábitos. ¿Okay? Y si es posible. ¿Okay? Por ejemplo, si tu mentalidad es, pues apenas voy a llegar corriendo cuando toca la campana, esa es mi intención, llegar justo cuando toca la campana y sale el sacerdote. Entonces, me imagino que por lo menos 50% de las veces vas a llegar después. Pero, San Pío X dice,
cuando nos anima a la comunión frecuente, de que debemos de comulgar frecuentemente, aún diario, siempre y cuando tengamos la debida preparación y podamos hacer la debida acción de gracias. Ok, entonces, les reto, ok, explíquenme a alguien, okay, cómo estás preparándote debidamente para la comunión. Okay. Si llegas muy apurado, batallando el tráfico, okay, diciendo majaderías a todos los demás choferes, okay, porque vas a llegar tarde y llegas justo 5 minutos antes de la comunión, okay, lo dudo. Okay. Entonces, tu intención debe ser llegar 10 minutos antes de que empiece la misa. No te pasa nada, okay, no te vas a enfermar, llegar temprano. Okay. Pero si lo haces así, entonces vas a tener tiempo para una preparación. Y además hay un colchón ahí por errores, por cosas imprevistas para el tráfico. ¿Okay? Y no me puedes decir, es que llegué tarde porque hubo tráfico. ¿Cuándo no hay tráfico en Guadalajara? Siempre hay tráfico. ¿Okay? Entonces, es como, si me dices es porque llegaron los extraterrestres, ¿okay?, que me detuvieron, okay, eso puedo entender, porque no es de cada día. Ok. Pero dice los moralistas de que tienes deber de, si llegas al Evangelio, okay, normalmente lo que debes de hacer es quedarte para esa parte de la siguiente misa. Ok, ahora estamos en tiempos diferentes, okay, porque, bueno, como una vez vi un boletín de un templo en Nueva York, okay, que empezaba sus misas dominicales desde 3:30 de la mañana, cada 40 minutos. Okay. Cada 40 minutos hasta 12 del día, porque en ese tiempo no podían tener otra misa después de mediodía. ¿Okay? Y lo que hacían en esos tiempos es, solamente había unas misas en que daban la comunión. ¿Okay? Porque comulgaban menos frecuentemente por lo regular y también por el ayuno que era más estricto. Los que iban a comulgar en cierto domingo iban a la misa como de 6 de la mañana, por ejemplo. ¿Okay? Pero en esos tiempos era fácil quedar para los 10 minutos porque es todos seguidas. ¿Okay? Ahora es más difícil por los horarios y especialmente si buscamos la misa tradicional, sobre todo para asistir. Pero el precepto es, okay, fíjense, de asistir misa de rito católico. Okay? Entonces la obligación es lo que es misa. Y si por nuestra culpa no podemos llegar a tiempo, pues yo creo que es difícil justificar ser tan particulares en nuestros gustos, porque tenemos la oportunidad, que es nuestra culpa. Pero dice, a suplir la parte que emitió, a no ser que le sea material o moralmente imposible, por tratarse de la última misa o tenerse que ausentar forzosamente. Y dice, en la práctica pastoral, para juzgar de la clase de pecado cometido por la omisión de alguna parte de la misa, hay que atender no solo a la calidad o cantidad de lo omitido, sino también a la negligencia habida en llegar tarde o en no suplir la parte omitida. Si es la última misa, probablemente no hay estricta obligación de quedar para la persona, pero la persona piadosa lo haría, de por lo menos poner el tiempo. ¿Okay? La persona que habitualmente llega tarde a misa comete pecados de desobediencia y escándalo. Es error pensar que basta llegar para el Evangelio. Okay? Entonces, es grave. Okay? Y es buen consejo, ¿no? Porque cuando
Cuando algo nos importa, ponemos más esfuerzo. Pero si no ponemos mucho esfuerzo, es una indicación de no tener mucho amor. ¿Okay? Entonces, sí podemos enmendarnos en eso, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo y concentrarnos y no pensar como dice, pues sí, llegué antes del Evangelio, no pasa nada. ¿Okay? ¿Preguntas sobre eso? Creo que hace mucho tiempo me hacían esta pregunta con relación a misas nuevo sordo que tenían más, bueno, creo que tienen reglas similares, pero donde el sacerdote les decía a algunas personas que él veía llegar tarde, les negaba la comunión. Porque pues, no llegaste, no cumpliste, pecado mortal, no tuve la comunión. Era como en automático. Y me contaban, entonces, cuando me contaban estas cosas, yo decía, pues sí, pero no. O sea, no, eso no, realmente no debe de suceder. Se puede suplir, Sí, después, ¿no? No sí. pecado mortal. Y sí, puede ir a otro tiempo y puedes comulgar fuera de la misa que cumple con tu precepto, ¿no? Y puede ser algo que el sacerdote corrige en privado, si es muy regular, ¿no? De ver la misma persona llegando tarde, puede después de misa decirle, oye, como yo dudo que tienes las disposiciones correctas. ¿Okay? Pero es grave, es algo serio de públicamente negar a alguien la comunión, porque también su pecado tiene que ser público y quién sabe si todo el mundo supo de que llegó tarde, ¿no? Y quién sabe también si las circunstancias. Sí. Sí, lo que nos decían de las misas en Nueva York, si el sacerdote solamente daba la comunión, entonces a ciertas horas las demás no eran misas. Sí, porque la misa no depende de la comunión, ¿okay? Por eso eran tan cortas, ¿no? Y esas misas también eran con sermón, porque el domingo obliga a dar, desde Trento obliga a dar un sermón, 40 minutos con sermón, pero sin comunión. Y eran irlandeses, que pero no, misa es misa. Había consagración entonces. Sí, sin repartir la comunión a los fieles. Solamente el sacerdote tiene que comulgar para la validez de la misa. Okay. O la integridad de la misa. Discute, atención, ¿okay? Requiere atención externa por lo menos. ¿Okay? El culto mismo obliga a la atención interna. ¿Okay? Es decir, para cumplir, lo mínimo es atención externa. ¿Okay? Eso es como, puede tener mis pensamientos como revueltos en muchas cosas, pero si estoy ahí haciendo el esfuerzo, estoy cumpliendo. ¿Okay? Pero si estoy jugando videojuegos en la misa, ¿okay? Eso ni es atención externa y mucho menos interna. ¿Okay? Pero la dignidad de lo que estamos haciendo exige una atención que es interna también, que estamos tratando no distraernos en otros pensamientos, de realmente enfocarnos en la realidad. ¿Okay? Entonces, por eso discuten algunos si cumple el precepto el que se está confesando. Es interesante. Algunos dicen que no, porque la confesión requiere toda la atención del penitente, aún la externa. Otros dicen que sí, con tal que se tenga intención de oír misa y se atienda en lo posible a ella. En la práctica puede seguirse esta segunda opinión, sobre todo si le fuera gravoso al penitente esperar a la terminación de la misa, hubiera peligro de no poder comulgar, ya que, sin duda, la mente de la Iglesia es facilitar a los fieles la frecuencia de los sacramentos. Entonces, no es suficientemente probable esa opinión de que no cumple quien está confesando para preocuparnos, ¿okay? Con eso. Pero, de todos modos, si nos es posible confesar en otro día, es mejor,
porque podemos dedicar más atención a la misa. Y sabiendo, es como un consejo práctico, sabiendo para los que frecuentan misa en la semana sobre todo y tienen más posibilidad, sabiendo que hay otras personas que, especialmente a la misa tradicional, llegan desde lejos, no les es tan fácil, para facilitar más oportunidad para esas personas a hacer su confesión, sabiendo que, y sobre todo si es nada más una confesión devocional, es decir, cuando no hay pecados mortales, solamente es como tengo la costumbre de confesar cada semana, cada 2 semanas, estas confesiones, sobre todo, es mejor hacer en otra ocasión cuando no es obligatorio la asistencia a la misa. El Código Canónico dice: cumple con el precepto de oír misa el que asiste a ella en cualquier rito católico que se celebre. Y como es precepto positivo, entonces está diciendo haz esto en lugar de no hagas esto. Entonces, preceptos negativos no admiten de excepciones. No matarás. No hay excepción de cuando puedes hacer eso, realmente. Pero cuando nos pone una obligación, admite de excepciones. Entonces, excusa del precepto de oír misa cualquier cosa medianamente grave, o sea, que causa alguna notable incomodidad o perjuicio en los bienes del alma o del cuerpo propios o ajenos. Para juzgar de la suficiencia de la causa, examínase si en virtud de ella se omitiría prudentemente un negocio de alguna importancia. Entonces, buena manera de medir. Si estoy tratando de saber, estoy enfermo, tengo que ir a misa o no. Porque la enfermedad sí nos disculpa de la obligación de ir a misa. Pero si nos preguntamos, suponiendo que es una cuestión de mi trabajo y no voy a ganar mi sueldo del día si no voy, ¿realmente estoy tan enfermo? ¿O sí puedo aguantar? ¿No? O si es la fiesta de el cumpleaños de mi mejor amigo y hay una gran fiesta, ¿no iría a eso por la enfermedad que tengo? Entonces así podemos como evaluar qué tan real es la excusa. Pero puede haber como ejemplos de situaciones. Es enfermedad, obviamente, severidad de clima, hasta que no es como hace frío en Guadalajara. No, eso no. Pero en lugares donde neva mucho, a veces si los calles tienen tanta hielo o mucho nieve, entonces si el obispo anuncia aún que ya no es obligatorio ir a misa por el peligro. También han dicho, creo que Padre Roma me lo dijo, donde está en Florida, es interesante, que hubo, después del huracán y no hubo electricidad, entonces no hubo aire acondicionado, canceló la obligación del domingo, ¿no? Y qué flojos, ¿no? Porque ¿qué templo aquí tiene aire acondicionado? Hasta están allí obsesionados con aire acondicionado. Hasta conozco párrocos que en verano ponen el aire tan frío para exigir modestia. Porque llegan como casi desnudos por el calor muchas veces, pero con el clima tan frío adentro tiene que ponerlo eso. También si tenemos
si tenemos que cuidar a alguien enfermo, que depende de nosotros, un niño, por ejemplo, o otra persona que necesita nuestra asistencia, ese puede ser excusa para no ir a misa. Aunque, otra vez, una cuestión es la obligación, otra cuestión es el amor. Por ejemplo, si tienen un niño enfermo, pero dos papás, y varios horarios de misa, las personas que realmente aman a Dios van a decir que yo me quedo con Él en este tiempo para que vayas y luego cambiamos. Si hay un gran peligro de, como alguien te está amenazando, ¿no? Y sientes en riesgo de tu vida o de ser lastimado, atacado, puede ser un pretexto. Aún pueden haber casos que cuando hay una grave necesidad de trabajar, como para personas muy pobres y lo que va a perder de no aprovechar de una oportunidad que sale imprevisto en ese día, puede ser una razón para no ir a misa. Pues también hay imposibilidad moral, además de física. Imposibilidad física sería si no hay templo. Hay lugares donde la iglesia más cercana está muy lejos, entonces es imposible. Aunque dicen que, por ejemplo, en esas regiones, si vives en ranchos donde no hay misa, que los campesinos tienen una obligación de algunas veces, discuten cuántas veces en el año, pero dicen como 5 o 6 veces por lo menos en el año debe de acudir al pueblo más cercano para así ir a una misa. Interesante. También si la caridad obliga a socorrer al prójimo en grave necesidad corporal o espiritual, la obligación que retiene en sus puestos a las madres, soldados, etc. Pero esos tienen que procurar también oír misas algunas veces. No puedes decir que, es que soy soldado y tenemos entrenamiento los domingos, nunca voy a misa. Por lo menos la obligación, la misa es tan importante que tienes que procurar ir de vez en cuando. Algunos moralistas dicen, uno puede omitir misa por causa de un viaje de diversión 1 o 2 veces al año, si no tiene otra oportunidad en el año, o si será la única oportunidad para tal viaje. Es un moralista. Otro dice, en el hecho lamentable que en los últimos años el pecado de la misa perdida el domingo se haya vuelto más común entre los católicos. Los sacerdotes deben de reconocer y explicar el peligro para la fe que inevitablemente se relaciona con esta costumbre y esforzarse por evitarlo, impresionando a nuestra gente con la importancia de la misa dominical en la vida católica. Es cierto, puede haber razones legítimas que eximen a un católico de la obligación de asistir a misa el domingo, pero estas razones no deben ser desmesuradamente extendidas, porque, otra vez, revela el estado de tu alma si estás buscando todas las razones para no tener que cumplir. El motivo de recreación es un ejemplo de una razón que puede extenderse demasiado. Los teólogos confiables sostienen que si una persona puede obtener la recreación necesaria solo en una sección del país donde no hay iglesia, o solo en circunstancias en las que no puede escuchar la misa, se le puede justificar que tome su recreación en este lugar. Por ejemplo, en una, ¿cómo se dice? ¿Cruzada? Crucero. ¿Crucero? Sí, cruzada está diferente. Crucero. Sí.
Pues tal vez, bueno, normalmente en las cruzadas tienen capellanos. Claro. Pero sería un ejemplo. No hay misa, no hay iglesia en el barco. En un país musulmán. ¿Cómo? En un país musulmán. Sí, también si la misa es prohibida. ¿Okay? Pero en esas, lo que está diciendo, ¿okay? Sí puede ser legítimo elegir ir a esos lugares cuando se reúnen ciertas condiciones. ¿Okay? Porque es una situación si tienes que ir por tu trabajo. ¿Okay? Es otra situación cuando es nada más para diversión. ¿Okay? Y entonces, si no tienes otra oportunidad para conseguir la recreación y descanso necesario, ¿no? Que el único lugar en que puedo descansar es en Indonesia, ¿no? En Bagdad, no sé. Entonces, sí, puede ser permitido, pero solamente dicen como 1 o 2 veces al año, no con tanta frecuencia, porque es por elección que estamos decidiendo ir donde no hay oportunidad de ir a misa. Yo tengo pues el caso de unas sobrinas, ellas viven en la ciudad de León, Guanajuato, viven así como a las orillas de la ciudad, y no hay sacerdote que oficie misa en esa comunidad, cuesta trabajo, transporte y todo, pero sí les dan para liturgia. Y va un ministro de la comunión universal, la comunión. ¿Esto equivale? No equivale. ¿No? Hay algunos que dicen que si es la única opción debe de acudir, pero luego entra la cuestión de la dignidad de lo que es. Como no es misa, entonces ya no hay obligación. Exacto. Y es muy delicado y muy complicado. Y podemos discutir mucho sobre realmente es dar culto a Dios, faltarle respeto en esa manera, ¿no? Que es diferente cuando entramos en la cuestión muy controvertida sobre si somos de la misa tradicional y solo vamos a misa tradicional y estamos donde no hay misa tradicional, ¿okay? Que es nuestra obligación, que no podemos decir o dar una regla en absoluta, porque depende mucho de las circunstancias. Pero debemos de recordar que en el derecho canónico, el actual y el anterior, que habla de un rito católico, ¿okay? Que quiere decir autorizado por la Iglesia. ¿Okay? Y los moralistas de siglos anteriores que hablan de eso, es interesante que nunca entra la cuestión de si debemos de acudir, si vale asistir a una misa mal celebrada, que sí pasadas, ¿okay? No es como hay un monopolio en estos tiempos de misas malas celebradas, no. Porque aún en la misa tradicional podemos celebrarla con falta de devoción. Lo que, por ejemplo, Santo Tomás y otros dicen es que que no debemos, que es una falta de caridad hacia el cuerpo místico de asistir a las misas de sacerdotes castigados, pero no que no tienen devoción. Interesante. Entonces la gravedad de no estar en comunión es peor en cierto sentido. Bueno, y eso es como en general, pero desafortunadamente sabemos que puede haber casos de extremo sacrilegio ahora por no tener ningún concepto de lo que es la liturgia. Y creo que tenemos que demarcar cierto punto donde ya puede cumplir con la validez, pero el sacrilegio puede ser tan severo que entra en la cuestión de escándalo, y aún más cuando consideramos, 1, el temperamento de la persona, 2, la cuestión de niños, que son más impresionables, sensibles a esas cosas. Pero otra vez, no es algo que voy a declarar en general, más bien si
te toca esa situación o entras en ese conflicto, es algo que debes de consultar con tu confesor en el foro interno, porque depende de quién eres y tu disposición y muchas cosas. Padre, regresando al punto de que uno está de vacaciones y las opciones de misa, por ejemplo, ahorita mencioné al principio que había también una cuestión del lugar. Entonces hay a veces cuando uno va a la playa que hacen misas en salones de hoteles y cosas así, ahí sí se puede, entonces no hay problema. Ok, lo que dice en otros lugares es el lugar tiene que ser aceptable o debido, okay, que normalmente es un templo, pero el obispo puede dar permiso, okay, para tener misas en otros lugares si hay falta de espacio. Okay. Realmente lo que refiere aquí es en capillas privadas. Okay. Por ejemplo, no podías cumplir con el precepto dominical yendo a la capilla en un monasterio sin un permiso. Okay. Aún había tiempo cuando necesitabas un permiso de tu párroco para cumplir en otra parroquia. Sí, porque el párroco tenía que tener responsabilidad para tu alma. Entonces, si nunca vas, o si vas, como es muy común ahora de ir a un templo o otro templo, entonces, ¿quién tiene responsabilidad para ti? Nadie te conoce. ¿Okay? Entonces, es peligroso. Okay? Pero, entonces, la cuestión de ir de viaje, ¿okay? El mero hecho de ir de viaje no es una excusa para no ir a misa. ¿Okay? Como decimos, puedes tomar vacaciones, pero no hay vacaciones de Dios. Sí. Y muchos preguntan eso, ¿no? Que, pero solo hay malas misas donde voy. ¿Okay? Entonces, ¿sabes eso de verdad? ¿Has intentado? Porque puede ser que es muy reverente. Pero no tienes obligación, como puedes ir de vacación de domingo en la noche hasta el siguiente domingo en la mañana y regresar a tiempo para misa en domingo, ¿no? Hay varios días y realmente no hay posibilidad, ¿okay? O puedes, como dice aquí, pues, siguiendo con esta cita, se puede justificar que tome su recreación en ese lugar en esas circunstancias, por lo tanto faltan a la misa 1 o 2 veces, o como máximo unas pocas veces al año. Sin embargo, a los católicos que se les debe decir que esta concesión no se puede usar, excepto cuando existe una dificultad considerable para llegar a la misa desde el lugar de recreación, y que solo se puede usar rara vez, 1 o 2 veces al año según uno. Y en estos días de automóviles y lanchas a motor, los católicos generalmente pueden llegar a misa incluso desde partes remotas de los bosques y las regiones lacustres. Ciertamente una persona no estaría exenta de asistir a la misa simplemente porque el viaje a la iglesia tomaría 1 hora en auto. Y un católico puede usar la recreación como una causa justificada solo cuando no puede encontrar la recreación necesaria en un lugar donde puede ir a la misa los domingos. Okay, es estricto. Desde el domingo, bueno, el fin de semana pasado, el sábado fuimos a un evento de unos 15 años y el sacerdote celebró la misa. En el mismo salón había una capilla. Entonces, pero sí se puede así, o sea que en esa capilla se celebre ese. Pues si es una capilla designada para eso, sí. Pero la misa, hay mucho abuso en eso, porque anteriormente, como solo podías celebrar misa fuera del templo con una necesidad grave. ¿Okay? Entonces una vez vi un calendario excelente.
de fotos de misas por capellanes en el ejército. Okay? Entonces celebrando misas como en el bosque, pero en guerra. Entonces, si quieres guerra, puedes justificar eso. Okay? Pero la costumbre muy común ahora de celebrar las misas en el barrio, en diferentes lugares, creo que no se debe. O sea, por ejemplo, sí, bueno, es que en mi pueblo sabe pasar mucho eso de que en las calles a veces hay misa. Por ejemplo, si en las posaditas, no sé si últimamente lo hagan porque ya no me he fijado, pero antes, hace mínimo 2 años, donde era la casa de la posadita, ahí afuera se celebraba la misa y así. Bueno, no sé qué es la ley actual relacionada a eso, pero tradicionalmente no se podía, ¿okay? Porque tenía que haber una razón muy grave para celebrar fuera de un templo, ¿no? Porque el templo es consagrado. El templo representa el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Entonces, si lo tenemos disponible y en una situación así, me imagino que la casa queda unos pasos realmente del templo. Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar en el lugar sagrado, con el altar consagrado? Y si una vez tienes oportunidad para ver la ceremonia de la consagración de un templo que puede durar hasta 5 horas, ¿okay? No es cualquier cosa. El templo es algo muy, muy importante. Entonces, es como indigno de celebrarlo. Hay situaciones, y sobre todo me ha tocado varias veces, porque, por ejemplo, lastimosamente, ¿okay? Los sacerdotes recibimos una identificación sacerdotal. Tengo por aquí, creo, todo se fue. Eso está, sí. Okay. Entonces, y está por atrás en latín. Okay. Y eso era suficiente porque tiene unos sellos, etc., ¿no? Estoy de viaje, llego a un templo, digo, soy sacerdote, aquí es mi credencial, y puedo celebrar misa. Pero como yo celebro la misa tradicional, muchas veces no me dejan, y me ha tocado tener que celebrar en hoteles o en casas, pero es porque me niegan lo que debe de ser derecho. Okay. Entonces, en esos casos, por ejemplo, mejor conviene no acudir a misa, pues si está en la calle o así, o... Es difícil, pero tal vez, no sé, es como es indigno para la misa estar en la calle. Okay. Bueno, y otra cosa, es que, por ejemplo, también allá hay, bueno, lo que es como el Cerro de los Cristeros, hay un monumento a Cristo Rey y así, y yo una vez acudí a misa, la verdad no me gustó porque siento que es como un picnic. Obviamente hay de todo, hay gente que está concentrada en la misa, pero hay como que mucha gente platicando y te puedes desconcentrar, o sea, como ahí ¿qué sucede? O sea, pues hay santuarios de peregrinación que sí están en aire libre, donde son designados como lugares de celebrar misa. Pero antes también era necesario siempre tener como una tienda que cubre el altar y el sacerdote por lo menos, aun si la gente está sentada en el sol, ¿no? Y eso es para proteger de lluvia, de animales, de sol, etc. Pero pueden ser, pero tienen que tomar las precauciones porque me ha tocado también en el Vaticano, que es muy común, que como tienen las misas enormes en la plaza de San Pedro, y me acuerdo era la misa de la beatificación de Madre Teresa, y no llegamos tarde para la misa, pero llegamos más tarde que otros, entonces ya estamos muy atrás, ¿okay? Y fue difícil concentrar porque estás viendo unos como puntitos ahí, ¿okay? Pero la gente está en sus celulares, fumando, ¿no? Y no sientes como
estar en misa realmente. Claro. Sí. Yo vuelvo a lo de las vacaciones. Vas a un país ortodoxo, Ujú. Rusia, Sí. puedes hacer... Pues ahora es permitido en esos casos ir a una misa ortodoxa. Es como un arreglo ecuménico que es reciente. Probablemente no te van a dejar comulgar porque son muy estrictos de ubicar sus personas, pero sí puedes suplir en eso, en esos países. Aunque en muchos de esos países hay también iglesias católicas bizantinas. Y dice cualquier rito, ¿okay? Entonces puede ser bizantino. No vale, ¿okay?, ir a un servicio protestante. No, algunas personas piensan eso. Es como mis primos son protestantes y estaba visitando y fui con ellos, ¿no? Padre, Ujú. no sé si, bueno, regresando al ejemplo de una misa escandalosa, sí, que causa mucho escándalo por demasiados abusos o algo así. Habría que recordar entonces que aunque el precepto dominical de asistir a misa es así, no es precepto comulgar. Sí, no, y solo necesitamos recordar de que hace un siglo que era muy incomún, se consideraba comunión frecuente comulgar mensualmente, era muy común. ¿Sí? Y muchos, por eso hay el precepto de comulgar una vez al año, ¿okay? Que no estoy recomendando eso, pero no hay ninguna obligación de comulgar en cada misa que asistes. Y la misa tiene un valor infinito, aparte de tu comunión o falta de comunión. Entonces, ¿cuántas veces se puede comulgar en un día? La ley actual dice que puedes comulgar 2 veces en un día, pero la segunda vez solamente cuando participas en la misa entera. Tradicionalmente era nada más una vez al día. Padre, en los aeropuertos que hay algunos que tienen como capillas ecuménicas que puedes celebrar de cualquier rito. ¿Y se puede ir a misa? Si es que hay. Pues sí, es válida, ¿no? No es ideal, pero otra vez es como una concesión para la conveniencia, ¿no?, de personas que tienen que estar viajando todo el día, ¿no? Pero realmente hay misas desde temprano hasta, ¿no?, en el expiatorio tienen misa hasta 10:30 de la noche, algo así. Sí. Yo sabía de una universidad que tenía lo que decía Last Chance Mass, que empezaba a las 11:15 de la noche. De la noche, literalmente la última. Terminaba con el domingo. Sí. Okay. No, la iglesia realmente facilita el cumplimiento de este deber, ¿no? Y en esas capillas normalmente tienen la autorización de la diócesis y es la diócesis que manda un capellán para celebrar. En lo personal no quería. Yo haría todo lo posible para evitar eso porque la idea de asistir a misa donde hay un Corán es como y no es tan digno y la idea debe de ser dar lo máximo, no lo mínimo. Sí. ¿Más preguntas? Ya. Tenemos la grabación de eso. Hay tanta confusión que les quiero animar a compartir eso por lo importante del contenido con personas que tal vez tienen confusión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedicción de Dios, Padre, y Espíritu Santo, y descienda super vos et manet semper. Amen.